Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos ya acercándonos al fin del año y agradecidos a Dios por su cuidado, por su fortaleza, por su ánimo, por todo lo que Dios nos estuvo acompañando en el tránsito de este año tan especial, tan particular y tan intenso para la mayoría de nosotros. Y también recordarles que nos estamos acercando a la Navidad y entonces el día miércoles el grupo de vida de Javier, del Colo, tienen su reunión y yo voy a estar participando de la reunión ese día miércoles y vamos a compartir con el grupo una palabra especial apuntada hacia la Navidad. Así que los invitamos para el día miércoles conectarse en alguna de las redes que les vamos a estar avisando, probablemente en Instagram o en Facebook o en YouTube. Vamos a estar el miércoles saliendo un ratito en vivo, una hora, para poder compartir una palabra previo a la Navidad. Y también decirles que el día jueves vamos a estar repartiendo a las familias en los barrios donde vamos a entregarle una bolsa especial de alimentos a unas 80 familias y también vamos a estar entregando los regalos. Y el día lunes y martes, como habitualmente hacemos la entrega en Bransen, también se va a entregar la bolsa de alimentos y algunos regalos a los nenes que vienen esos días con sus padres a buscar los alimentos. Eso es la tarea habitual que se hace el lunes, se hace los martes, va a ser esta semana de manera especial lunes y martes, y el día jueves una entrega yendo a los barrios a llevarle la bolsa con alimentos y los regalos a los niños en los distintos barrios. Así que el que quiera sumarse puede acercarse y por el día jueves por la tarde, las primeras horas de la tarde, se va a estar organizando la entrega. Bien, oramos y compartimos esta palabra del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús oramos, agradecidos por tu amor, por tu bondad, y te rogamos ahora, Señor, que al mirar tu palabra, esta pueda ser de edificación para nuestra vida, que podamos ser fortalecidos a través de ella y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar hablando a nuestros corazones. Queremos hacer tu voluntad, queremos caminar con vos, por eso te pedimos, Señor, que ahora pongas tu mano de bendición y de cuidado sobre nuestra vida. Gracias por cada vida, por cada familia, por cada uno de los que estamos compartiendo este encuentro. Y Señor, a cada familia, a cada persona que está escuchando, que tu bendición alcance sus vidas, sus casas, y podamos disfrutar también este tiempo de reflexión de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, quería compartirles a todos una palabra que tiene que ver con el entender los tiempos que nos tocan vivir y resaltar una de las virtudes de Dios para estos tiempos. Sin duda que estos son tiempos difíciles y podríamos entender que parte de esta situación de pandemia y esta situación donde el mundo se vio convulsionado por primera vez en la historia de este siglo, semejante convulsión mundial, económica, social, sanitaria, y que nos marca también que Dios quiere hablarnos, que Dios quiere hablar a la humanidad. Y hasta podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que parte de lo que ocurre es parte del juicio al que el hombre se ve sometido, la humanidad se ve sometida también a causa de su rebeldía, de la búsqueda de sus propios intereses y de sus propios deseos, lo que provoca también el juicio de Dios. Y cuando uno está viendo que uno está bajo un juicio, uno no puede pararse delante de Dios tratando de apelar a los derechos personales o tratando de pararse como diciéndole a mí esto no me va a pasar, nada me va a acontecer, nada me va a tocar, porque es una parada un poco vanidosa, como yo digo a veces, como haciendo una presunción de la fe pensando que porque yo tengo fe a mí nada me va a acontecer. Y cuando estamos en situaciones como esta, siempre es recomendable tener un concepto más adecuado de la situación, de la realidad que nos toca, de entender que somos vulnerables como parte de esta humanidad y que aunque nosotros fuimos rescatados por Dios, por su amor y su misericordia, no estamos ajenos a la historia de la humanidad y no estamos ajenos al pecado de la humanidad como tal, porque somos parte
de esta humanidad. Por lo tanto, cuando estamos en situaciones así, es recomendable volver a recordar que tenemos que apelar más que a nuestros reclamos, apelar a la misericordia de Dios, apelar a que Dios en su misericordia nos ampare. Entonces uno está pensando más en cómo esa virtud de la misericordia se va a desarrollar alrededor de mi vida. Y yo sé que si estoy amparado bajo las alas de su misericordia, mi vida va a poder tener un sentido, un rumbo, una protección. Y entonces pararnos desde ese lugar, pararnos sabiendo que vamos a estar protegidos por la misericordia de Dios. Y que su misericordia y el alcance de su misericordia para nuestra vida es lo mejor. Y que Dios se apiade de nosotros y que Dios tenga misericordia. Así como lo dice en la bendición allí en el libro de Números, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor se apiade de nosotros y tenga de nosotros misericordia y ponga en nosotros la paz que produce estar bajo la misericordia de Dios. Esta es una de las virtudes que hoy quisiera resaltar, la virtud de la misericordia de Dios, la importancia de la misericordia de Dios y lo necesario que es para nuestra vida estar bajo la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es una capacidad que Dios tiene para llevar su amor a un límite y ir un paso más. La misericordia es como un acto de amor de Dios que traspasa cualquier límite que el hombre le quiera interponer. Como que al hombre a veces con su afrenta, con su enojo, con su rebeldía, le va poniendo un límite a Dios, le va poniendo un freno y quiere tomar distancia a Dios, y pareciera ser que la misericordia atraviesa y rompe todos esos límites y todas esas trabas que el hombre le quiere poner. Dios pasa por encima y llega a lugares que uno cree que no podría llegar nunca. Y uno se sorprende y dice, ¿hasta dónde llega la misericordia de Dios que alcanzó a romper y atravesar tantos límites que llegó al corazón de tal o cual persona, que llegó a nuestro corazón? La misericordia tiene esa capacidad de atravesar los límites que el hombre pone y de las barreras que el hombre construye en su relación entre sí con Dios. Por lo tanto, la misericordia tiene esa capacidad de ir un paso más, de hacer un paso más, de atravesar límites. Y leía en el libro, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. O sea, ¿cuál era nuestra condición? ¿Qué barreras habíamos puesto delante de Dios? Bueno, una de ellas es las maldades y los pecados en que vivíamos según los criterios de este mundo, dice el texto, que vivíamos siguiendo la corriente de este mundo y que seguíamos el consejo de los espíritus de este mundo, dice el texto, y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. ¿Ves? Todas las barreras que habíamos construido, esa era la condición de la humanidad, una condición donde estábamos siguiendo la corriente del mundo, dejando actuar y dejándonos arrastrar por los demonios, llevándonos a una situación de desobediencia. Y además, de esa manera, dice, vivíamos todos nosotros en otro tiempo siguiendo nuestros malos deseos, o nuestros deseos de la carne, dice otra versión, y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestros pensamientos. O sea, estábamos siguiendo la corriente de los deseos de la carne y también siguiendo la corriente de nuestros propios deseos y, como dice este texto, de nuestros propios caprichos. Y dice la palabra que por naturaleza, a causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Merecíamos una recompensa por ese mal como humanidad. Y como dice el texto en Reina Valera, por naturaleza éramos hijos de ira. Sin embargo, o dice el texto, pero Dios, que es rico en misericordia. Otra vez, ¿ves? La misericordia atravesando todas esas barreras que el hombre había puesto. Dios, que es rico en misericordia, pero Dios, que es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo. Es tanta la misericordia de Dios hacia nosotros, a pesar de la distancia y las barreras que hemos puesto con Dios,
de nuestros pecados, de seguir nuestros criterios personales, de seguir nuestra carne, de seguir nuestros pensamientos, de ser desobedientes. Sin embargo, la misericordia atravesó esos límites y Dios, que es tan misericordioso y tan grande de su amor, que nos dio vida. Y dice el texto, estando nosotros muertos, nuestra condición era de muerte espiritual, nuestra condición era la de una muerte eterna. Sin embargo, estando muertos, Él nos dio vida y dice, y nos resucitó. El milagro de la misericordia, llegando a la vida del hombre, trayendo vida y trayendo resurrección. Y dice, y además nos colocó, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La misericordia no solo nos dio vida, no solo nos dio la resurrección, sino que además nos coloca en una posición de gobierno. Nos coloca en el lugar de gobierno, nos hace sentar en los lugares celestiales con Dios, nos coloca en una situación de privilegio. Su misericordia llega a nosotros y nos beneficia. Y dice el texto, y nos dio vida y juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad, para que quede un registro en las generaciones siguientes que Dios es generoso y que Dios tiene una gran misericordia. Y para mostrar su bondad para con nosotros en Cristo, pues la bondad de Dios, por su bondad, han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Dios en su misericordia nos permitió ser salvos, nos permitió tener vida, resucitar, estar en un lugar de privilegio. Y además esto lo hace como un testimonio para que todas las generaciones sepan que Dios es un Dios de misericordia. Por eso en este tiempo la iglesia tiene que volver a levantar y decir, nuestro Dios es rico en misericordias, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es bueno. Porque la misericordia nos hace recordar, cuando llega la misericordia a nuestra vida, nos hace recordar que tenemos que ser humildes. La misericordia llega para hacernos tomar conciencia que tenemos que ser humildes. Porque esto no es que estoy vivo porque yo me esforcé, que estoy vivo porque me lo merecía. Estoy vivo porque esto es un don de Dios. Estoy siendo salvado porque esto es un don de Dios. Esto es por fe y no por vista, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse de haber alcanzado la misericordia. La misericordia, cuando llega a nuestra vida, nos vuelve o nos tiene que volver humildes y decir, gracias Dios, estoy vivo solo por tu misericordia. Puedo caminar solo por tu misericordia. Puedo realizar tal o cual cosa solo por tu misericordia. Y puedo avanzar en la vida solo por tu misericordia. La llegada de la misericordia de Dios, esa virtud de Dios a nuestra vida, nos va a mantener humildes. Pero además, la llegada de la misericordia nos tiene que mantener sensibles. Porque así como Dios es misericordioso conmigo, yo también quiero que Dios sea misericordioso con el otro. Y así como Dios es misericordioso conmigo, yo también debo ser misericordioso con el otro. Por lo tanto, la misericordia cuando llega a nuestra vida no solo me mantiene en humildad, sino que tiene que mantenerme sensible a la necesidad del otro. Cuando una iglesia puede vivir y experimentar la misericordia, y desarrollar la virtud de la misericordia en su carácter, es una iglesia que va a ser sensible siempre al prójimo, sensible siempre a la necesidad del otro, porque va a movernos la misericordia antes que el juicio. Va a llegar la misericordia antes que la condenación. Va a llegar la misericordia antes que una palabra de quiebre, de dominio, de exhortación que dañe o que lastime el corazón de la persona. Siempre el acto, la palabra y la acción de misericordia van a llegar, van a romper las barreras y van a acercarse aún a aquel que piense completamente distinto. La misericordia de Dios hace a la iglesia sensible y la misericordia produce cambios, como vimos recién. Estando muertos nos dio vida, estando muertos nos resucitó. Siempre la misericordia cuando llega produce cambios en nuestras vidas y nos van a hacer sensibles a la voz de Dios. Cuando la iglesia es ministrada bajo la misericordia de Dios, se vuelve sensible para escucharlo a Dios.
se vuelve sensible para mirar una palabra. Y entonces cada palabra, cada situación, cada circunstancia de la vida que vivimos nos permite escuchar a Dios. De manera muy simple, de manera muy sencilla, donde sabemos que Dios está con nosotros, que nos habla, que nos contiene, que nos ayuda, que nos guarda, que nos protege. Y entonces en esa experiencia tan simple entendemos que Dios está hablándonos. Porque cuando la iglesia está ministrada bajo la misericordia y convive en la misericordia de Dios, se vuelve sensible para escuchar su voz y se vuelve sensible para escuchar el clamor de aquel que sufre y el clamor de aquel que está mal. Por eso la misericordia, la ministración de la misericordia de Dios a nuestra vida nos da sensibilidad hacia escuchar la voz de Dios, pero también hacia escuchar la voz del dolor del que está a nuestro lado. La misericordia, como dije recién, traspasa no solo los límites que el hombre pone, sino que traspasa las generaciones. Por eso la palabra va a decir que la misericordia de Dios es de una generación tras otra. Tu misericordia ha sido, Señor, generación tras generación. La misericordia de Dios traspasa las generaciones. Por eso una generación que aprende a vivir bajo la misericordia de Dios y que enseña el temor de Dios, el respeto a Dios y vivir bajo la misericordia de Dios, le imparte a la generación siguiente esa misma intensidad y ese mismo amor de vivir bajo la misericordia de Dios. Y entonces ese testimonio de una generación viviendo bajo la misericordia de Dios ayuda a que las generaciones siguientes también confíen en la misericordia de Dios. Confíen en que Dios es un Dios misericordioso. Y entonces la misericordia va de una generación a otra a todos los que temen a Dios. La llegada de la misericordia a nuestra vida es algo maravilloso porque la misericordia la llegada de la misericordia nos abre nuevas oportunidades. Tanto vos como yo muchas veces podemos tomar decisiones equivocadas. A veces podemos elegir un camino que no era el que Dios quería. A veces queremos elegir un camino y tomar una decisión pensando que es lo mejor, pero no teníamos la indicación clara de Dios. Y a veces iniciamos un rumbo sin saber con certeza qué es lo que Dios quiere, pero lo iniciamos. O a veces abiertamente podemos revelarnos a Dios y decir no me interesa y camino lejos de Dios. De una forma u otra, la palabra nos dice que Dios es un Dios que tiene tanta misericordia que nos va a dar nuevas oportunidades. Y leía allí en la palabra, en Lucas, en el capítulo 15, esta historia tan conocida que quiero leérselas, más que explicarla, quiero leer el texto y que la palabra nos hable. Dice así: Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se la daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Dice otra versión: su padre lo vio y fue movido a misericordia. Vio la condición en la que estaba y fue movido a misericordia. Y la misericordia de Dios y la misericordia de ese padre entraron en acción.
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él y corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. Y el hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. La misericordia de Dios nos abre nuevas oportunidades. Recordaba también otro suceso en la palabra cuando una mujer iba a ser apedreada, iba a ser condenada. Y la misericordia de Dios la redime. Porque una de las cosas que hace la misericordia de Dios al acercarse al corazón del hombre es producir arrepentimiento y producir redención. La misericordia trae redención. Dice ese texto en Juan, en el capítulo 8, verso 3 en adelante, dice: los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de cometer adulterio. En la ley Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Y luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que había quedado allí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. La redención llegó porque Jesús fue movido a misericordia. Cuando la misericordia llega, como al hijo pródigo le dio una nueva oportunidad, como a esta mujer le llegó la redención y la libró de la condenación y le dio la posibilidad de empezar una nueva vida. Pero también recordaba un momento donde la misericordia de Dios le trajo sanidad a un hombre que estaba ciego. Dice Lucas capítulo 18, desde el versículo 35 en adelante, que este hombre sabía que Jesús pasaba por allí. Y dice, busco ahí en Lucas 18, cuando este hombre se encontraba Jesús cerca de Jericó, este hombre que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Y le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Y él gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran. Y cuando lo tuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego contestó: Señor, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo: recóbrala, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo momento el ciego recobró la vista y siguió a Jesús, alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. La misericordia de Dios fue lo que llevó a que este ciego pudiera ser sanado. Él apeló a la misericordia de Dios.
En los momentos de tensión o de dificultad podemos apelar más que a nuestros reclamos, más que a nuestras quejas, a la misericordia de Dios. En uno de los momentos, lo he compartido otras ocasiones con ustedes, pero me parece oportuno hacerlo nuevamente, donde tuvimos una situación muy difícil en nuestra vida con la salud de nuestra hija, nosotros aprendimos a ampararnos bajo la misericordia de Dios. No presentamos reclamos, no presentamos galardones, no le dijimos, Dios, nosotros que te servimos tantos años, ¿por qué nos pasa esto? Señor, miralo a tal persona que son tan injustas que no les pasa nada y a nosotros nos pasa. No nos comparamos con los demás, no le reclamamos a Dios, no buscamos, no nos enojamos con Dios. Simplemente le dijimos, Señor, esta es nuestra situación, esta es nuestra condición, ten misericordia. Y a veces la misericordia de Dios permite que haya, como en el ciego, como en el caso de nuestra familia, sanidad. Y a veces uno apela a la misericordia de Dios y algunos son sanos y otros no. Hay personas que apelan a la misericordia de Dios y Dios lo que hace con esa persona es llevarlo a su presencia. Porque Dios sabe que cuando apelamos a su misericordia y nosotros nos ponemos bajo la protección de la misericordia de Dios, lo que va a acontecer en nosotros es un estado de paz. Sea que esté el milagro de la sanidad, o sea que esté el milagro de la vida eterna, pero el dolor de la pérdida, siempre lo que ocurre cuando estamos amparados bajo la misericordia de Dios es que estamos en un estado de paz. La misericordia puede operar en sanidad o puede hacer que ocurran cosas que no entendamos, pero lo que sí va a ocurrir, sí o sí, que vamos a percibir y vamos a entender, es que la misericordia nos va a poner en una condición de paz, de saber que Dios está con nosotros. Y esa seguridad nos da paz. Y nos da la paz de que Dios intervino. Podemos entender o no lo que pase, pero sabemos que Dios trae paz a nuestro corazón y trae paz a nuestra vida. Por eso siempre recomiendo, cuando estés en un momento tenso en la vida, apelar a la misericordia de Dios. Sea que se resuelva como yo quiero o como no entiendo que se resuelve. O se resuelve de una manera que no espero. Pero lo que sí sé es que si estoy bajo las alas de Dios, bajo las alas de su misericordia, en mi vida y en tu vida va a haber paz. Y la misericordia de Dios, cuando llega siempre a un lugar, empieza a actuar y empieza a hacer cosas. Y hace cosas maravillosas. La misericordia moviliza a la gente. Cuando la iglesia está en misericordia o bajo la misericordia, no es una iglesia estática, contemplativa, sino que es una iglesia agradecida y activa. La misericordia nos activa, la misericordia nos mueve, la misericordia no nos deja en un estado de letargo y de contemplación, sino la misericordia nos lleva a la acción, porque como dije antes, nos sensibiliza ante la voz de Dios, pero también nos sensibiliza ante el clamor del otro. Y como dice la palabra que expresada por Dios a través de Oseas, que le dice, Oseas le dice al pueblo, miren, ustedes, la piedad que ustedes están teniendo, la compasión que ustedes están teniendo es casi como la niebla. Tienen un poquito de piedad y compasión, pero apenas avanza el día, se va, se disipa, es como la niebla de la mañana, un instante y se va. Y así se quejaba Dios del pueblo, decía, así es la piedad del pueblo, a veces está un momento, como un momento de piedad y enseguida dura muy poquito y rápidamente se esfuma. Por eso el llamado de Oseas al pueblo es decir, misericordia quiero y no sacrificio. El llamado de Dios es, quiero que la iglesia esté bajo la misericordia más que el sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Ves? Dios está apelando a la misericordia más que a los sacrificios, al estar conociendo la revelación de Él más que al estar haciendo holocaustos. Dios quiere que la iglesia entre en un estado de misericordia y que la misericordia, esa virtud de Dios, se exprese en todos nosotros. Como dice el libro de los Proverbios en el capítulo 3, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de años y de vida
y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Hijo mío, nunca te olvides de esta indicación. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en tu corazón. Una iglesia llena de misericordia es la respuesta de Dios para este tiempo. La respuesta de Dios para este tiempo es una iglesia cargada de la misericordia de Dios. Y quiero concluirte con este salmo maravilloso que nos recuerda la misericordia de Dios en nuestra vida. Cuán preciosa, Salmo 36, verso 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y manos de impíos no me muevan. Jehová, dice el verso 5, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Que nunca se aparte de nosotros la misericordia y la verdad. Escríbelas en tu corazón. Guardalas en tu pensamiento. Una iglesia misericordiosa es una iglesia activa. Una iglesia misericordiosa no se queda encerrada ante el dolor. Una iglesia misericordiosa no se queda detenida ante el temor de lo que va a pasar. Una iglesia misericordiosa no se queda asustada por el porvenir. Una iglesia misericordiosa enfrenta lo que viene por delante con una acción determinada de atravesar los obstáculos y los límites y llegar al corazón de quien necesita misericordia. La iglesia misericordiosa es una iglesia que rompe obstáculos y que acerca esa gracia de la misericordia a la vida de las personas. La misericordia de Dios nos lleva a la salvación y a la vida. Y así como Dios en su misericordia, así como Cristo en su misericordia rompió los obstáculos para darnos vida, para resucitarnos y sentarnos en los lugares celestiales, de la misma manera vos y yo, iglesia, llenos de la misericordia de Dios, romperemos todos los obstáculos que se presenten para avanzar con la gracia de Dios y que el reino se siga manifestando en la tierra. Que Dios derrame su misericordia sobre nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que vos derrames tu misericordia sobre cada hogar. Nos amparamos bajo tu misericordia. Nos amparamos bajo la misericordia tuya para que podamos ser sensibles a tu voz, sensibles al dolor del otro, para que seamos humildes y reconozcamos que todo lo que podemos hacer es por tu misericordia y que nos podamos, Señor, bajo tu misericordia, tener una nueva oportunidad. Señor, perdónanos por las veces que hemos pecado y que nos hemos vuelto en contra tuya. Nos volvemos a ti, Señor, y que tu misericordia nos dé la oportunidad, Señor, de comenzar una vida nueva. Que tu misericordia, Señor, nos dé la oportunidad de ser redimidos. Que tu misericordia, Señor, nos sane y nos restaure. Amparados bajo tu misericordia, trae sanidad a nuestras vidas y trae restauración para que todos vean, Señor, también tu mano de misericordia. Pero por sobre todas las cosas, que tu misericordia nos llene de paz. Porque estar bajo las alas de tu misericordia trae paz a nuestra vida. Derrama tu misericordia para que podamos establecernos en paz. Y que, Señor, nunca nos olvidemos de tu misericordia y tu verdad. Que podamos grabarla en nuestro corazón. Que podamos, Señor, ser movidos a misericordia en cada momento de nuestra vida. Y entonces ser una iglesia activa, que nos movilizamos por misericordia. Derrama una vez más tu misericordia sobre nosotros para que nosotros también podamos llevar tu misericordia a cada persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos encontramos nuevamente el miércoles a las 20 horas.